tenemos el privilegio y el agrado, la suerte, el placer, así, el enorme placer, de que esté del otro lado del teléfono Santiago Levín. Santiago es médico, especialista en psiquiatría, graduado en la Universidad de Buenos Aires, doctor en medicina también por la UBA, donde ejerce la docencia ya hace varios años. A sus estudios médicos se le suma su formación como psicoanalista. Es también miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, de la cual fue presidente, y por donde lo conocemos, por donde nos llegó, es columnista de Futurock, una radio que ya hemos hablado y hemos recomendado. Y bueno, queríamos invitarlo a participar. ¿Cómo está, Santiago Levín? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué linda presentación. Espero mínimamente merecerla. No, ¿cómo? O sea, nosotros estamos, pero en serio, súper contentos de poder estar comunicando con vos, hablando y compartiendo. Incluso te comentábamos un poco, nuestro programa camina y transita por la arquitectura, la ciudad, y nos parecía interesante, ¿no?, pensar los espacios de una mirada que incluyera la salud mental, ¿no? Y un poco invitando al que está escuchando del otro lado y quizá no sabe, y nos gustaría como iniciar la charla pensando un poco qué es esto de la salud mental, como para ir entrando en materia. Bueno, me parece súper interesante la mezcla de salud mental y arquitectura. Es una linda aventura para un jueves lluvioso a esta hora. ¿Qué es la salud mental? Es una buena pregunta. Bueno, por lo menos habría que distinguir dos clases de respuesta. Uno es la salud mental en minúscula, con letras minúsculas, es la salud mental de una persona, es decir, es el aspecto mental, anímico, emocional de la salud. Salud mental con mayúscula hace referencia a las políticas públicas que intentan modificar para bien la salud mental de toda la población. En inglés existe un concepto que en castellano no existe, que es salud mental pública, public mental health, que daría cuenta de esta segunda parte. Salud mental con mayúsculas, salud mental con minúsculas, y estamos hablando de cómo estoy yo en mi salud mental o vos. Bien, y ya llevándolo quizá ahí, forzándolo un poco a los espacios o a la arquitectura, cuando hablamos de un entorno físico donde nos desarrollamos, ¿cuál es el vínculo con la salud mental? No sé, pienso en mi casa y lo pienso también en relación a lo que pasó en la pandemia, ¿no? Como que los entornos cambiaron, el movimiento que había en el espacio público fue totalmente distinto, como que repercutió bastante, ¿no?, en la psiquis. Sí, los espacios los encierros más abiertos, más cerrados, yo creo que ahí sí tenemos mucho para decir, ¿no? En relación a la arquitectura, lo primero que yo les diría es que en general hemos hecho una comunicación muy clase mediera de la pandemia. Claro. Cuando digo hemos hecho, me incluyo en un nosotros generalizado, ¿no? Indiscriminado. Se ha hablado muy poco de pobreza y pandemia y situación de calle, de pandemia y barrios de emergencia, que en nuestro país hay aproximadamente 4.000, en donde viven cerca de 5 millones de personas, sin luz eléctrica y o sin conexión con internet y o sin cloacas, pero con toda seguridad en lugares muy chiquititos, con mucho hacinamiento, sin una heladera llena, sin calefacción o aire acondicionado y sin un sueldo depositado a principios de mes. Entonces, en general hemos hecho un análisis muy en clave de clase media, y cuando uno piensa en clase media, arquitectónicamente uno piensa en una vivienda con un buen techo, donde no entra agua cuando llueve, con una heladera, con 2 habitaciones donde los niños duermen en un lado y los adultos en otro, y con un baño con agua corriente que sale agua caliente para bañarse. No todo el mundo tiene ese entorno. Claro, sí, no, te escuchaba y lo pensaba, y sí, es verdad, uno es en la comodidad y entender, sí, se olvida de esas situaciones que son elementales. Y también por otro lado, pensaba, ¿no?, en relación a esto que un poco jugábamos al principio, que me cuesta pronunciarlo, que tiene que ver con la ley de desmanicomialización. Bueno, más o menos me salió, hice todo un esfuerzo. Y me parece súper interesante incluso hablar de esa ley, que fue sancionada en el 2010, que tiene como tú una mirada muy interesante, pero al mismo tiempo pensaba, ¿qué hacemos, no? Porque estos espacios que de pronto hablan
se cierran, pero ¿qué hacemos con las personas que están ahí? Que vos recién dijiste, ¿no? Que quizás están en situación de calle, o la familia no los puede contener. ¿Cómo hacemos, ¿no? Con esos espacios que están funcionando y al no estar, al no existir. Bueno, nosotros pensamos desde la Asociación de Psiquiatras Argentinos que la ley de salud mental es un instrumento muy importante. Bien. Que trae en su seno un paradigma que no tiene retroceso, que es el nuevo paradigma en relación a la discapacidad. En el año 2006 se sancionó en las Naciones Unidas una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que trae un nuevo paradigma. Para decirlo en términos muy sencillos, antes de esa convención había una concepción puramente paternalista, medicalizada de la discapacidad. Discapacidad motora, neurológica, mental, etc. El paradigma anterior era: vos tenés una discapacidad, no podés tener máxima autonomía, yo, el Estado, te voy a cubrir y voy a tomar decisiones por vos. El nuevo paradigma es un paradigma que apunta a la completa autonomía de la persona con una discapacidad. Esto tiene muchas repercusiones adentro del campo de la salud mental. Pero a su vez, junto con cosas muy importantes de ampliación de derechos, también la ley tiene algunas fallas. Por ejemplo, la ley sostiene que para producir la desmanicomialización hay que cerrar los institutos monovalentes. La verdad es que la gente que está internada en institutos monovalentes por meses o años, que en Argentina son más o menos 15.000 personas, no están allí internadas por indicación de un médico psiquiatra, sino por abandono del Estado. Claro. La ley prevé, cosa que nunca se hizo, la construcción de miles y miles de residencias asistidas para que cada una de esas personas, varones y mujeres, puedan volver a la comunidad cercano a su domicilio, a sus familias, a sus redes, pero para que eso se produzca tiene que haber una inversión grande y un cambio en la concepción, desde la concepción hospitalocéntrica a la concepción comunitaria. Aún así, aunque lográramos reinstalar en lugares adecuados a estas 15.000 personas, nosotros pensamos que la institución especializada monovalente sigue siendo necesaria porque hay un cierto número de casos muy graves en la urgencia que no son tomados por los hospitales generales, por ejemplo, y terminan en los hospitales monovalentes, que son los centros más especializados. Con cerrarlos no arreglamos el problema, sino que lo agravamos. Otro aspecto relacionado con esto que tiene todo que ver con la arquitectura es que la ley de salud mental dice que los hospitales generales tienen que ser los que reciban la urgencia y toda la demanda en salud mental. Pero ¿qué pasa? La urgencia en psiquiatría no se parece a la urgencia en cardiología o en traumatología. Vos entrás a la guardia en un hospital y está dividida en boxes de guardia, divididos con paredes muy finitas, camilla, mesa con instrumentos. La persona que tiene un infarto agudo de miocardio se queda acostadita, quietita. El que tiene una fractura de cadera también. Pero el paciente con una descompensación mental no. Entonces, si se quiere adaptar las guardias y los servicios en los hospitales generales para también poder recibir un paciente con una abstinencia cocaínica, con una descompensación psicótica, con un intento de suicidio, con un ataque de pánico, no alcanza con un box y una camilla. Se necesita rediseñar el espacio con un concepto de arquitectura hospitalaria, pero también conociendo cómo son las necesidades de las personas que tienen una descompensación de su salud mental. Entonces tiene mucho que ver acá la arquitectura con la salud mental y la psiquiatría. Hola, ¿qué tal? Santiago, te habla Facu Leiva Freites, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Facu? ¿Cómo te va? Estaba pensando, y tantas cosas que dijiste, qué interesante, ¿no? Y me quedé un poco con el tema que hablabas al principio de cómo tuvimos una mirada todos acerca de la pandemia y del confinamiento, una mirada muy de clase media, como dijiste vos muy bien. ¿Qué significa la indigencia y los trastornos mentales? ¿Qué significa vivir en la calle desde un punto de vista psicológico, digamos? Bueno, por cierto, en países donde se hizo una desmanicomialización rápida, radical, sin considerar a dónde iba esa gente, lo que se generó es lo que se llama un manicomio a cielo abierto. Claro, claro.
un montón de gente que no tiene dónde ir, porque aparte hay que hacer muchos cambios sociales, con talleres protegidos, con una concepción distinta de la discapacidad mental de parte de la sociedad. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿uno emplearía a una persona que dice que tiene una esquizofrenia en su negocio y que toma medicación psiquiátrica, o no lo emplearía? Por ejemplo, todo esto es necesario para pensar en ese proceso de desmanicomialización, que además de una importante inversión estatal con un proyecto muy específico, tiene que venir acompañada de un cambio cultural para que no se prolongue la discriminación de las personas con trastornos mentales, que usualmente se llama estigma, ¿no? Ahora, existen personas, las personas que están en situación de calle, en su gran mayoría, en países como el nuestro, lo están porque han sido expulsadas del sistema. No tiene nada que ver con su salud mental. Ahora, obviamente su salud mental se va a ver afectada cuando lo único que recibe de todos los transeúntes, de las fuerzas de seguridad, etcétera, son miradas de desaprobación. Tal cual, a eso me refería justamente, sí. Sí, es una experiencia horripilante. Nosotros hemos conocido situaciones de ese tipo en la gran crisis sociopolítico-económica que hubo en Argentina en el 2001-2002. En el 2001-2002 hubo una situación de caos social y político muy, muy grande, que llevó muchos meses poder enderezar. Fue la época donde hubo, 11 presidentes seguidos, claro, que duraron 2 días, 3 días, 2 horas, y la consigna famosa de que se vayan todos. Mucha gente se quedó en la calle, sin viviendas, mucha gente se quedó sin trabajo. Esa crisis que hemos estudiado muy bien es un ejemplo también de cómo la salud mental y la salud física no son divisibles, salvo en la teoría, en el pizarrón. Hubo un aumento en la ciudad de Buenos Aires de infartos, de gente joven que se cayó del sistema y a los pocos días se murió de un infarto masivo. Se multiplicaron por 2 o por 3, es un estudio de ese momento de la Fundación Favaloro. Entonces, sí, la gente que va a la calle con toda la familia, que lo hemos visto y lo seguimos viendo, que se pone debajo de una ochava con 2 colchones viejos y 2 frazadas, es gente que la pasa muy mal. Esa es la peor foto de nuestra civilización, en mi opinión. Totalmente. Hablabas de un cambio cultural, ¿no? Nosotros, estamos como enclavados acá en el tema de la arquitectura, el urbanístico. Para vos, ¿cuáles serían las claves para crear un entorno urbano más amable, que fomente hábitos más saludables y que incorpore a estas personas también, ¿no? Yo admiro mucho a los arquitectos. Siempre pensé que la arquitectura es la carrera de nuestras universidades, es la carrera más renacentista. Porque el arquitecto estudia matemáticas, estudia historia del arte, estudia materiales, estudia sociología para entender flujos y migraciones, estudia el cambio climático, estudia temas de salud, ¿sí? Hay todo un capítulo que es la arquitectura hospitalaria. El arquitecto es una persona, o la arquitecta es una persona que, en el mejor de los casos, por supuesto que hay arquitectos burócratas o arquitectos con el cerebro comido por las polillas del mercado, pero el arquitecto es un tipo soñador, es un utópico. Claro. Entonces el arquitecto planifica ciudades en donde todo el mundo tiene un espacio verde, una recreación, un pulmón, donde puede vivir mejor. Los médicos que tenemos ese mismo fuego sagrado planificamos lo mismo. Porque ¿qué significa pensar en salud? Significa pensar en el otro, en cómo el otro puede vivir mejor. Claro. Si nosotros pensamos la salud como una mercancía, y yo soy médico y soy una sociedad anónima, tengo clientes, les tengo que cobrar muy caro para ganar más y darles poco para perder menos. Si yo como médico pienso en salud como un bien social, como un derecho, no puedo pensarlo únicamente en el sentido individual, sino que tengo que pensarlo en el sentido colectivo. Totalmente. Claro. Si vos sos arquitecto y lo único que te gusta es hacer desarrollos en Puerto Madero para hacer esas cosas horribles de 45 o 50 pisos que han arruinado el clima en la ciudad de Buenos Aires porque están tapando el corredor sudeste, por donde justamente la ciudad es conocida con el nombre que tiene,
y ha aumentado la temperatura promedio, sobre todo en verano, por la falta de ese viento de ese corredor que choca contra los grandes y altos edificios de Puerto Madero, y tratar de sacarle lo más posible a cada metro cuadrado, ese arquitecto a mí no me cae bien. Pero si estamos pensando en un arquitecto que quiera aumentar la cantidad de espacios verdes, porque la arquitectura tiene que ver también con qué tipo de ejercicio al aire libre se puede hacer. ¿Qué pasa con los techos verdes en la ciudad? Hay una relación muy directa entre calidad de vida, arquitectura, salud, ideología, participación comunitaria. No es lo mismo una vivienda cerrada hacia la comunicación exterior, llena de rejas y de alarmas, que un diseño urbano donde los vecinos y las vecinas se quieren encontrar. Claro, exactamente. Maravilloso todo lo que estás contándonos. Te quiero transmitir, porque por las redes sociales nos llegaron varias inquietudes. Una de ellas dice: ¿cuál es el impacto real de la contaminación visual y auditiva en personas con trastornos de ansiedad? La respuesta correcta es no lo sé. y luego de esa respuesta, si quieren, ensayo otra. Sí, claro. Hay una relación entre el aumento de los trastornos de ansiedad y los modos de vida que tenemos en este momento en nuestra cultura, sobre todo urbana, en donde hay mucha luz prendida, donde hay mucha publicidad, mucha propaganda. Ya no se puede ver un video en YouTube porque en la mitad te ponen una publicidad, 2 antes de empezar y otra en la mitad. Si dura más de 3 minutos te lo interrumpen por la mitad. Sí, tal cual. Uno está muy bombardeado y cada 2 días te dicen: ¿no querés comprar por 2 mangos con 50 la versión sin propaganda? Yo les recuerdo, los más chicos no se van a acordar, pero cuando empezó la televisión por cable en los 90, el argumento era: si vos pagás unos pesos, no te ponemos publicidad. Bueno, resultó falso. La publicidad sale por todos lados. Los pop-ups aparecen en cualquier página que uno abre de internet. La publicidad se mete en las redes sociales. La publicidad está en los plasmas que tienen muchos taxis y autos de alquiler en el asiento de atrás. Cada vez nos parecemos más a las distopías que veíamos a principios de los 2000. Exactamente. Y ni hablar de la hiperconectividad, las redes sociales, el celular que sirve para todo, como reloj, como cámara, como agenda. La inmediatez. La inmediatez. La pandemia esta es la primera pandemia de la era digital, y eso tiene consecuencias sobre todo negativas, algunas tendrá positivas también. A la oyente que preguntó esto habría que decirle: sí, es muy difícil mantener la calma, llegar con un cansancio sano a la noche para dormir varias horas seguidas. Es muy difícil sin recurrir a las pastillas, a los tóxicos, a las redes, a las pantallas que te despiertan y los alcoholes que te apagan. Entonces, estamos metidos como humanitos y humanitas en una centrifugación que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. En ciudades que, salvo sectores muy turísticos protegidos, se van convirtiendo en lugares cada vez más para personas de clase media y alta, en sistemas que concentran las pobrezas en las periferias, en los alrededores, en cordones alrededor de las grandes ciudades, y esto tiene efectos, por supuesto, en la calidad de vida, en la salud mental y sobre todo, tal vez, en el mayor en el mayor de los valores que puede tener la vida humana y por lo tanto la salud mental, que es el proyecto. Pensarse uno como un ser humano con ganas de que le pasen cosas a sí mismo y a los demás, y proyectar para poder salir al mundo a intentar conseguirlo. El mero hecho de lograr sobrevivir y llegar a fin de mes no es un proyecto de vida. Sí, recién te escuchaba y pensaba en lo siguiente. ¿Estamos sobremedicados en algún punto o no? Porque recién como que lo nombraste y como que me llamó la atención. Sí, yo más que sobremedicados diría estamos sobremedicalizados. Claro. La medicalización es ese movimiento mediante el cual
problemas de la vida cotidiana, de la vida diaria, se convierten en problemas médicos porque detrás de ellos existe la mercantilización de ese problema. ¿Sí? Entonces te dicen, ¿te duele la espalda cuando te agachás? Tomate un tal cosa. Entonces ese dolorcito de espalda que era porque tenés 68 años, se convierte ahora en algo con nombre y apellido que tiene una solución atrás. Por supuesto que a veces la medicación es necesaria y a veces los diagnósticos están bien hechos, pero también existe una enorme presión de un sistema, insisto, en donde la salud se convierte en mercancía, es decir, en un objeto que se puede comprar y vender. Existe una enorme presión por aumentar la cantidad de clientes. ¿Y cómo se aumentan la cantidad de clientes? Consiguiendo que mucha gente piense que tiene un problema para dormir, o que tiene un problema con el ronquido, o que tiene colon irritable, o que tiene enfermedad celíaca, o que está demasiado gordo y tiene que bajar de peso y tiene que ir 2 veces por semana a no sé qué club para bajar de peso y comprarse alimentos que tienen menos de tantas calorías, que en general tienen menos azúcar pero tiene mucha más sal. Y así sucesivamente. Esto también tiene relación con los espacios y con la arquitectura, porque cuando nos convertimos en seres del consumo exclusivo y lo que queremos es estar delgados y delgadas y bonites, y tener plata para comprarnos ropa, que sea la ropa que se usa ahora, estamos dejando de vivir vidas libres en las que podemos decidir, tomar decisiones y tomar la decisión también de cambiar algunas cosas en el mundo. ¿Por qué tenemos que aceptar todo lo que está como está? Santiago, Jorgelina te saluda. Buenas tardes. Hola, Jorgelina. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuando hablabas de cambio cultural y también del estigma, incluso pensando en esto, ¿no? De la mercantilización de la medicación como una respuesta a las problemáticas de salud mental, pensadas en clave individual y no colectiva, me surgía la consulta en relación a qué sucede en los espacios de salud mental y en cuanto al quehacer de los y las profesionales de la salud mental cuando irrumpe la perspectiva de género, ¿no? La necesidad de visibilizar las prácticas machistas, el estigma sobre las mujeres con problemas de salud mental, o quizá esta de cuestión de señalar a mujeres que reclamaban, que tenían una actitud empoderada como personas con alguna problemática de salud mental. Digo, ¿qué ha sucedido en estos últimos años en ese sentido? Todas las preguntas que ustedes hacen son muy buenas, chiques. Lo que pasa es que son preguntas que necesito media hora para cada una. Voy a tratar de ser y aparte yo no puedo dar todas las respuestas tampoco, pero voy a tratar de ser muy sintético. Es muy buena la pregunta de la compañera. Primero déjenme decir que hay 3 sistemas de dominación que son los más importantes, que son el patriarcado, el más antiguo, la religión y el sistema capitalista, que se imbrican entre sí de maneras se potencian entre sí de maneras a veces muy sutiles, en donde lo patriarcal está relacionado también con poseer, con la propiedad privada, y también con la palabra religiosa y con cierta concepción de la religión y de Dios que a cada uno, a cada sexo anatómico le asigna una determinada función de la que uno no se puede apartar. Entonces hay que tratar de pensar en esos 3 niveles como mínimo: religión, patriarcado y sistema capitalista, como mínimo. El sistema de herencia patrilineal, de uso del apellido paterno, etcétera, etcétera, que ahora está en crisis, pero también está en crisis en ciertas franjas de clase media de ciertas urbes, con acceso a determinado tipo de pensamiento. No está pasando esto en todo el mundo, en Asia, en los países árabes, etcétera. Así que va a llevar mucho tiempo, más que las vidas nuestras, ver cambios que no sean solamente puntuales, sino cambios profundos. Yo creo que el feminismo nos ha enseñado mucho en los últimos tiempos, muchas cosas. Y es uno de los discursos a los cuales yo le presto mayor atención en este momento, con respeto y con mucha admiración. Nos ha enseñado mucho. Primero, nos vuelve a enseñar que en la historia de la humanidad no existe ninguna conquista social que se haya obtenido por graciosa generosidad de quienes están arriba.
Todas las conquistas sociales implican una lucha desde abajo, muy fuerte, muy intensa y con muchos años de pérdida. El voto femenino, el artículo 14 bis, el derecho al aborto, a la disposición del cuerpo, la educación sexual integral, la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, etcétera, son conquistas, para mencionar casos en Argentina, por no decir el sábado inglés, las leyes sindicales, etcétera, que llevaron muchas luchas con muchas muertes y no alcanza con enunciarlo. Hay que salir y trabajar y militar para que estas cosas se puedan ir construyendo y que cada día tengamos una sociedad un poco más justa. Yo creo que ese es el objetivo más noble que podemos tener como conjunto humano. Dentro de eso la salud es una parte. Sin duda, la verdad que Santiago te escuchábamos súper enchufados, no sé, por lo menos... Se nos fue volando, ¿no? Se nos fue volando, no, para mí aparte y nos quedaron un par de preguntas, pero bueno, el tiempo pasó y también... En parte es culpa mía porque ustedes me dan una vuelta de manija y yo arranco. Igual, pero... podemos comprometerlo ya para una segunda parte, si está de acuerdo. Sí, pero con una condición, que no me trates de usted y entonces yo encantadísimo. Bien. Bueno, contá con eso. Bien, y al mismo tiempo, Santiago eligió una canción que vamos a escuchar ahora. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de Ray Charles que a mí me encanta. Cuando no me acuerdo si fue Facu o algún productor me dijo, elegí un tema, a mí me vinieron dos a la cabeza. Uno que era más nuestro, más argento, y otro que era Yo me gusta mucho el blues, el soul, y soy un gran admirador de Ray Charles. Y este es un tema muy lindo, donde Ray Charles dice: me he convertido en un estúpido por vos. Y está tan bien cantado y tocado que yo creo que vale la pena bajar medio cambio, servirse algo interesante en un vaso y escucharlo. Gracias, Santiago. Gran abrazo. Un abrazo a ustedes.